todo lo que el sentido común reconoce como buenas obras son buenas obras en verdad. Las obras que Dios reconoce como buenas son las que Él diseñó para que sus redimidos anden en ellas. Las obras que Dios reconoce como buenas son todas y únicamente las que corresponden a los propósitos de Dios para sus redimidos. Trataré de darles una idea de esto en la siguiente exposición. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 10. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. A la luz del ruego del apóstol Pablo y Timoteo, para que los hermanos que estaban en Colosas andaran como es digno del Señor, comprendemos que la función central de los redimidos es andar como es digno del Señor. Comprendemos también que para andar como es digno del Señor debemos agradarle en todo, y para agradarle en todo debemos llevar fruto en toda buena obra. Decidí detenerme un poco más en esto, específicamente en la frase llevando fruto en todo, llevando fruto en toda buena obra. Creo que es importante y pertinente considerar esto un poco más. Nunca consideraremos la palabra de Dios de manera suficiente. La frase toda buena obra indica que son muchas las obras que agradan al Señor. Y la frase llevando fruto indica que cada obra fue diseñada para dar un fruto específico, para producir un resultado específico que satisfaga al Señor. Permítanme hacerles una pregunta para ir haciendo aplicaciones prácticas. ¿En cuántas de esas buenas obras los redimidos debemos llevar fruto, según el texto? En todas las obras que agradan al Señor. No únicamente en unas cuantas de esas buenas obras, no únicamente aquellas que nos agradan o que nos llaman la atención, que son nuestras favoritas. Si es deber de los redimidos dar fruto en todas las obras que agradan al Señor, entonces es necesario que cada redimido sepa cuáles son esas buenas obras que agradan al Señor y cuál es el fruto que debemos dar en cada una de esas obras. O que por lo menos tengamos una idea para que podamos identificarlas y dedicarnos a ello. Si están prestando atención, la tarea que nos demanda este gran deber es mucha. ¿Cuáles son las obras que agradan al Señor? ¿Y cuál el fruto que corresponde a cada una? Tengo que ser franco en esto. No pretendo hablar de cada obra que agrada al Señor. No tengo la capacidad para ello. Solo puedo dar nociones para que cada uno pueda darse a la tarea de identificarlas. Las obras que agradan al Señor
son las que Dios preparó de antemano para que sus redimidos anden en ellas, según el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 10 de su carta a los Efesios. Ahí el apóstol se refiere a unas buenas obras que Dios preparó de antemano para que sus redimidos andemos en ellas. Son unas obras en las que solo pueden andar los redimidos. ¿Cuáles son esas obras que Dios preparó para que sus redimidos anden en ellas? Sin duda, esas obras que Dios preparó de antemano, como lo dice el apóstol, son todas y únicamente las obras que corresponden a los propósitos para los cuales los redimidos son creados en Cristo, como lo dice el texto. ¿Cuáles son los propósitos de Dios con quienes crea en Cristo? La mayoría de los propósitos de Dios con quienes redime, la Escritura los menciona en forma general. Algunos son de alcance temporal, otros de alcance eterno. Si conocemos los propósitos de Dios, los propósitos para los que Dios redime, también podremos ir identificando las obras que corresponden a esos propósitos. Pero podemos decir que todos los propósitos de Dios con sus redimidos están amarrados a una promesa matriz y enmarcados en un pacto. Cada pacto trae nuevas promesas con perspectivas de alcances diferentes. Asimismo, cada pacto implica nuevos mandatos y cada mandato exige respuestas específicas de parte de los redimidos. La respuesta a cada mandato da resultados que honran al Señor. Esos resultados son el fruto de la obra hecha en obediencia a cada mandato. Pero el propósito de Dios con cada redimido comienza con un llamamiento personal. Permítanme referirme a un par de casos como ejemplos generales. Veamos brevemente el caso de Abraham, el padre de la fe de los redimidos. Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Si pueden abrir la escritura ahí. Dice el texto: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Qué bonito estas palabras de parte de Dios a Abraham. Mantengan la mirada en el texto. No voy a hacer una exposición exhaustiva de este texto, solo quiero señalar algunos puntos importantes que nos ayudan a aclarar el tema que tenemos en consideración. ¿Con qué propósito redimió Dios a Abraham, según el texto? Para crear una nación, un pueblo para él. Y a través de ese pueblo, bendecir a todas las naciones mediante su simiente. Bueno, ahí no menciona la palabra simiente, pero en otro de los textos
que registran otro encuentro de Dios con Abraham si lo menciona. Sé que esta pregunta no la pueden contestar todos, pero algunos sí. ¿A qué promesa estaba Dios dando cumplimiento con el llamamiento a Abraham? A la promesa de redención implícita en la sentencia de Dios contra Satanás por haber engañado a la mujer. Génesis 3:15. Dios no anda improvisando. Dios tiene un plan trazado desde la eternidad hasta la eternidad. Y en ese plan estamos todos los seres humanos envueltos, con propósitos específicos de parte de Dios. ¿Qué mandato le dio Dios a Abraham? Que saliera de su tierra y de su parentela. Este mandato tiene implicaciones filiales y también tiene implicaciones culturales, como tienen todos los mandatos de Dios a su pueblo. El mandato que Dios le dio a Abraham le significaba romper con ciertos vínculos familiares y abandonar sus costumbres culturales. Implicaba también comenzar a formar una nueva familia con principios y valores culturales diferentes a los de las culturas de las demás naciones. Esto con el fin de crear una nación diferente, una nación fundada en los principios y valores del reino de Dios. Todo esto se ve implícito en los mandatos y en las promesas que Dios le dio a Abraham. Esta que acabamos de leer en Génesis y otras que le dio en el transcurso de su vida. Pues Dios no le dio a conocer todos los mandatos y promesas de su propósito con él a Abraham en un instante. Le fue ampliando los mandatos y promesas a través de su vida. Casi siempre Dios obra de esa manera con cada uno de sus redimidos. Las obras en las que Abraham debía andar y dar fruto son las obras implícitas en los mandatos y promesas que Dios le dio para alcanzar los propósitos para los cuales fue redimido y llamado. ¿Cuál fue el fruto de la obediencia de Abraham? ¿Cuál fue el fruto de la obediencia de Abraham a los mandatos que Dios le dio? Dios le concedió lo prometido. Dios fue su amparo, lo engrandeció e hizo de él una gran nación, y las naciones, todas las naciones de la tierra son bendecidas por su simiente, que es el Señor Jesucristo. Así lo interpretó el apóstol Pablo y lo escribió en la carta a los Gálatas. El fruto de la obediencia a los mandatos de Dios es la obtención de las promesas a las cuales están ligados sus mandatos. La bondad de Dios es tan grande que a cada mandato le añade una o varias promesas. Promesas que traen bendición como resultado del mandato, porque Dios ha diseñado la prosperidad del hombre sujetándola a sus mandatos. Pasemos al Nuevo Testamento. Estoy apelando al conocimiento que espero tienen la mayoría
de la historia bíblica. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con quienes creyeron en Él durante su ministerio en la tierra? Los mandó a que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Lucas capítulo 24, versículo 49 y Hechos capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo respondieron ellos a ese mandato del Señor? Se fueron a Jerusalén y permanecieron adorando juntos en un lugar llamado el aposento alto. Hechos capítulo 1, versículo 2. En ese lugar permanecieron sus discípulos orando hasta que el Espíritu Santo descendió y los llenó individualmente en un contexto colectivo. Eso tiene unas connotaciones muy importantes, de mucho valor para la comprensión de lo que es la vida cristiana, pero no es el tiempo para explicar esas connotaciones. ¿Cuál fue el fruto de la obediencia de esos discípulos a lo que el Señor les mandó? Fueron llenos del Espíritu Santo e investidos de poder para vivir y predicar el Evangelio sin temor a los hombres. Otra promesa para recordar a la luz de el conocimiento que algunos de ustedes tienen de la teología bíblica. ¿A cuál promesa estaba amarrado el propósito del Señor con sus discípulos, los discípulos que mandó que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto? ¿A cuál promesa estaba amarrado ese propósito del Señor con sus discípulos? Ese evento, queridos hermanos, ese evento es el comienzo del cumplimiento de lo que el Señor prometió por medio de Joel y también por medio de Ageo. Por medio de Joel dijo, después de esto, se refería después del exilio, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Quiere decir, sin discriminación étnica. Por medio de Ageo dijo, mi espíritu estará en ustedes y la gloria venidera de mi casa será mejor que la primera. Ageo capítulo 2, versículos 5 al 9. Otra pregunta. ¿Qué haría, según Ageo, capítulo 2, versículos 5 al 9? ¿Qué haría que la gloria de la casa de Dios postrera fuera superior a la de su casa en el Antiguo Testamento, según Ageo? La presencia del deseado de las naciones que vendría. Ageo capítulo 2, versículo 7. Y el Espíritu de Dios morando en su pueblo. Ageo capítulo 2, versículo 5. Les ruego que presten atención a este enlace que hay entre esas referencias que acabo de mencionar con la teología del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la casa de Dios en el Nuevo Pacto según el Nuevo Testamento? 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. También 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Según esas escrituras, la casa de Dios, el templo de Dios en el Nuevo Pacto,
no es un edificio, es el conjunto de los que creen en el Señor Jesucristo. Es su iglesia. Y por ello la siguiente pregunta: ¿qué hicieron los que oyeron y creyeron la predicación del apóstol Pedro en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando fue inaugurada la iglesia en su forma universal? ¿Qué hicieron esos que creyeron el evangelio predicado por Pedro? Se añadieron a la iglesia. Hechos capítulo 2, versículos 38 al 41. Y ahí vamos identificando el propósito de Dios para con sus redimidos. Y a la luz de esto, podemos afirmar acertadamente que el propósito de Dios con sus redimidos es edificar su iglesia, su casa. 1 Timoteo 3:15. Su templo, su morada, 1 Corintios 3:16 y 2 Corintios 6:16. Las obras que Dios preparó de antemano para que sus redimidos en el nuevo pacto anden en ellas, las que le agradan, las que nos hacen dignos de Él, son las obras que corresponden al propósito para el que constituyó su iglesia en su forma neopactual. Y otra vez, esta pregunta: ¿cuál es el propósito para el que Dios constituyó su iglesia en el nuevo pacto? El propósito de Dios con su iglesia es que sea su templo, su morada, su casa, donde su presencia es notoria de una manera más gloriosa que lo fue en su pueblo en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, la presencia de Dios se manifestó gloriosamente con su pueblo, derrotando a sus enemigos y conquistando la tierra que les prometió. Pero en el nuevo pacto, la presencia de Dios se manifiesta en el ser de cada uno de quienes constituyen su casa, su morada, su templo, y mucho más gloriosa es esa presencia en el conjunto de los redimidos, la forma corporal del templo de Dios. ¿Captamos esta idea? ¿Se nota la presencia de Dios en nosotros? ¿Se nota la presencia de Dios en el conjunto de nuestra iglesia? ¿Pueden verla quienes nos rodean? Las obras que le agradan al Señor, las que nos hacen dignos de Él, son las que reflejan los atributos, las virtudes comunicables de Dios. Son las obras que reflejan el amor, la bondad, la misericordia, la mansedumbre, la benignidad del que habita en cada redimido y en el conjunto de ellos, la iglesia local ante todo. ¿Se revelan estas virtudes en cada uno de nosotros? Estas virtudes se revelan en cada redimido, pero en el conjunto de ellos se manifiestan con mayor intensidad, con mayor gloria. Y los que rodean la iglesia deben notar eso. Igual, los que están cerca a un redimido deben notar la presencia de Dios en él por estas virtudes.
No es difícil identificar en quién está la presencia de Dios o en qué iglesia local es casa de Dios, templo de Dios. Pero la iglesia de Dios también es su sacerdocio real, su pueblo, su nación santa. Así lo afirmó el apóstol Pedro. Vayamos a su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Miren lo que dijo el apóstol Pedro de la iglesia del Señor. Y claro, aquí no está hablando esto de la iglesia del Señor en su forma local, sino en su forma regional, que puede aplicarse a su forma universal. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la palabra que aquí se tradujo anunciéis, realmente significa mucho más que anunciar verbalmente esas virtudes. Significa reflejarlas, exponerlas a través del carácter de la iglesia. No es simplemente hablar de ellas. No es únicamente hablar de los atributos de Dios, sino reflejarlos en nuestro carácter y en el carácter del conjunto de los redimidos, la iglesia del Señor. Las obras que le agradan al Señor, las que nos hacen dignos de Él, también son las obras que corresponden a ese sacerdocio real. Conocemos las obras que corresponden a esta función sacerdotal de la iglesia. ¿Cómo podemos conocer las obras que corresponden a la función sacerdotal de la iglesia? La iglesia fue creada por el Señor para cumplir funciones sacerdotales. Es el sacerdocio real de Dios. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el sacerdocio estaba limitado a una tribu de las 12 tribus de Israel. Pero en el Nuevo Pacto el sacerdocio fue extendido a la iglesia e involucra a todos los miembros de la iglesia. No a una parte de ella, sino todos. ¿Cuál era la función de los sacerdotes en el templo del Antiguo Pacto? La función principal era la de interceder por los pecadores ante la justicia de Dios. La otra función era la de enseñarle al pueblo la ley de Dios, la forma como debían acercarse a Él, a Dios, la manera como debían relacionarse entre sí, la forma como debían relacionarse con los extranjeros y la forma como debían protegerse de sus enemigos y atacarlos, destruirlos y conquistar lo prometido. Dios legisló todas esas actividades. Para el Israel antiguo, esas eran las obras en las que debían ocuparse y dar el fruto de los mandatos que les dio Dios a ese Israel. Pero nosotros, la iglesia, somos el nuevo Israel. Y también se nos ha dado mandatos específicos que debemos tener en cuenta y obedecer. Tenemos promesas que conquistar. Y la primera conquista
que debe obtener cada redimido es la conquista de su propio ser, la conquista de su carácter. El propósito de Dios con su iglesia también es que sea su pueblo, su nación, nación donde su reino se hace visible. El propósito para el que Dios creó a su iglesia es para establecer su reino con los hombres en la tierra mediante su Hijo Jesucristo. De manera que las obras que agradan al Señor para la iglesia, para su pueblo en el nuevo pacto, las que nos hacen dignos de Él, son las obras que corresponden a la cosmovisión del reino de Dios inaugurado en la primera venida del Señor Jesucristo, más específicamente inaugurado en su ascenso a la diestra del Padre después de su resurrección y protocolizado pública y universalmente el día de Pentecostés. Porque el Señor ascendió para asumir el reino con su iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 23 y Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 2. Las obras que corresponden al reino del Señor Jesucristo, reino al que son trasladados los redimidos a partir del nuevo nacimiento, según Colosenses 1:13, incluyen las acciones del alma, incluyen los deseos, los sentimientos y las emociones, no únicamente las acciones. Si leen ahí la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 hasta el 4, 6, podremos comprender de qué se tratan esas obras. Las obras que el Padre preparó de antemano para que sus redimidos anden en ellas, son las que corresponden a los propósitos legales para los cuales el hombre, varón y mujer, fueron creados originalmente. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Entre esas obras que Dios preparó de antemano, incluyó la restauración de los matrimonios al diseño original establecido por Dios, para crear familias de acuerdo al diseño original de Dios. Las obras que Dios preparó de antemano, más específicamente, son las obras que corresponden al carácter del nuevo hombre, varón y mujer, creados en Cristo y enseñados por Él. Efesios capítulo 4, versículos 21 al 32. Son esas obras que corresponden al nuevo hombre, varón y mujer, que han resucitado juntamente con Cristo. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al capítulo 4, versículo 6, y Efesios capítulo 3, versículos 1 al capítulo 6, versículo 20. Esos pasajes, esos capítulos nos hablan de las obras en las que debemos ocuparnos los redimidos en las diferentes áreas de nuestra vida, incluyendo el matrimonio, la familia, la iglesia, el trabajo y la sociedad en general. Las obras que agradan a Dios, para concluir, a la luz de las Escrituras, las obras que Dios preparó de antemano para que sus redimidos andemos en ellas,
las buenas, las que le agradan al Señor, las que nos hacen dignos de Él, son las que corresponden a las funciones y relaciones de los miembros de la Iglesia del Señor. También son las que corresponden a las funciones conyugales y a las funciones familiares, tal como Dios lo instituyó desde el principio. Porque lo que leemos en textos como Colosenses 3, 18 al 21, esas exhortaciones tienen como propósito que en la iglesia los matrimonios y las familias sean restauradas a la imagen creada por Dios desde el principio. Las obras que le agradan al Señor también son las que corresponden a las relaciones y funciones laborales de la manera como Dios las normatiza y las regula. A eso se refiere Pablo en el capítulo 3, versículos 22 al 25 de su carta a los Colosenses, y también en la carta a los Efesios hace referencia a esto mismo. Esas obras son las obras realizadas de la manera como Dios las normatiza y las regula en cada esfera social: iglesia, familia, trabajo y comunidad en general. Creo que con esto ya tenemos una idea de cuáles son las obras en las que debemos ocuparnos y en las que debemos dar fruto, es decir, en las que debemos dar los resultados para los que fueron diseñadas cada una de esas obras. Como pueden darse cuenta, son muchas, son incontables, porque envuelven toda la vida y todas las funciones de nuestra vida, a partir de nuestras emociones, pensamientos y deseos. Dios nos ayude a comprender más claramente estos asuntos y a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Oremos. Señor, explicar tu palabra no es asunto sencillo. Las realidades que envuelve, aunque están en estrecha relación con nuestra vida diaria, son muchas y nuestro entendimiento no tiene la capacidad de percibirlas con toda la claridad que necesitamos. Apenas tenemos nociones, apenas logramos captar nociones de lo que es tu voluntad para con nosotros. Te rogamos, Padre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que nos conceda ser diligentes, no solo en la lectura de tu palabra, sino en la meditación de ella, analizando no únicamente cada texto, sino cada palabra, cada idea, y que tú seas nuestro Maestro siempre. Despierta nuestra conciencia, despierta nuestro entendimiento, despierta nuestro corazón, para que podamos conocer tu voluntad y podamos vivir conforme a ella, y así poder agradarte en todas las obras que has diseñado
para que andemos en ellas. Te lo suplicamos, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Las obras que Dios preparó de antemano para que sus redimidos anden en ellas, las que le agradan al Señor, las que nos hacen dignos de Él, son las que corresponden a las funciones y relaciones de los miembros de su iglesia, las que corresponden al matrimonio, a la familia, tal como Dios lo instituyó desde el principio. Las obras que le agradan al Señor son las obras realizadas de la manera como Dios las normatiza y las regula en cada esfera social, la iglesia, la familia, el trabajo y la comunidad en general.